El título para hoy es Jesús y el infierno. Un título un poco raro, ¿no? Porque pareciera que una cosa con la otra no tienen en común muchas cosas, pero el tema sin duda va a ser sumamente interesante. Si usted nunca ha estudiado la Biblia, no se preocupe. Los temas son entendibles hasta para cualquier persona que nunca ha abierto la Escritura. Pero como siempre, yo voy a iniciar teniendo, aunque ya hemos orado, una palabra de oración. Voy a pedirles que allí inclinen su rostro. Vamos a pedir que nuestro Dios nos dé su bendición. Querido Padre, en esta noche, nuevamente tu pueblo se ha acercado acá a este templo, atraído por tu presencia, por la presencia de tus santos ángeles y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque libremente podemos abrir tu palabra en este lugar. Y gracias, Señor, por las personas que han llegado, las que vienen en camino. Bendice tu palabra para nosotros. Sé tú el maestro y el director esta noche. Háblanos a nuestra mente y ayúdanos a entender tu palabra, aceptarla y poder entonces andar conforme a la luz que hemos recibido. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy un tema un poco extraño el título, Jesús y el infierno, pero estoy 100% seguro que va a ser de bendición para todos. Y yo creo que todos alguna vez hemos oído de esta palabra que muchos temen, llamada el infierno. Algunos le tienen terror cuando escuchan esa palabra, pero realmente la Escritura tiene mucho que decirnos en cuanto al tema sobre lo que Cristo vino a hacer por nosotros y sobre todo sobre este lugar tan temido por el ser humano. Voy a comenzar citando Apocalipsis 2:11 y usted va a conseguir algo que es interesante. Dice Apocalipsis capítulo 2 verso 11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién no va a sufrir daño de la segunda muerte? El que venza. Y es una declaración interesante, porque en primer lugar, cuando habla de vencer, bienvenidos las personas que están llegando, estamos iniciando, así que llegan a buena hora. Cuando habla de vencer, está hablando de vencer la lucha que tenemos como creyentes, como seguidores de Cristo en esta tierra, y los que logren ese cometido, uno de los premios principales va a ser no sufrir daño de la segunda muerte. Y yo estoy seguro que usted quizás primera vez que escucha que hay una segunda muerte. Si hay una segunda, tiene que haber ¿qué cosa? Lógicamente. Si hay una segunda muerte, tiene que haber una primera. Pero la Escritura dice que el que venza no sufrirá daño de la segunda. Y entonces yo me pregunto, ¿y cuál es esa segunda? Porque yo creo que para nosotros la primera es muy conocida. Todos hemos perdido un ser querido. Yo voy a entrar a este tema mucho más adelante en nuestro contenido de hoy. Pero quiero, para poder presentar cuál es esta segunda, iniciar con la primera. Usted tiene que entender muy bien cuál es esa primera muerte, qué incluye, por qué no hay una advertencia en cuanto a esa primera, sino en cuanto a la segunda, y todo esto es importantísimo. Pero para hablar de la primera muerte, no puedo entrar en el tema directamente sin presentarle qué es la vida en la Escritura o cómo se conforma la vida. Eso es un punto importantísimo que necesitamos analizar para poder entender qué es la muerte y para poder entender y cuál es la segunda muerte. Ahora, la Escritura no encierra la vida en un misterio difícil de entender. Al contrario, es algo muy sencillo de entender. Y para eso yo voy a citar, por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 7, que ofrece el mejor concepto de la vida.
Y noten lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios, a diferencia de todo lo creado, que lo habló, sea la luz, sea el firmamento, sea la tierra seca, dice, formó al hombre, usando sus manos, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si usted nota, aquí hay dos elementos que forman la vida. El polvo de la tierra, y sabe, a mí me gusta ser muy lógico, no me gusta espiritualizar la escritura, sino ser lógico. Hermano, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y la parte que en nuestro ser está formada por el polvo es el cuerpo. Hace aproximadamente 4 años nosotros tuvimos que abrir en el cementerio el lugar donde descansan nuestra abuela, mi madre, mis tíos, para mover eso a otro cementerio, porque el lugar estaba en un sitio peligroso y había riesgo de que eso alguien lo abriera y quizás hicieran algún desastre allí. Y nos tocó abrir las tumbas. Yo tuve que ir con mis primos. Yo nunca olvidaré cuando nosotros tuvimos que llevar a mi madre, fue un momento muy triste en nuestra vida, y dejarla allí. Pero cuando abrimos la tumba, lo que quedaba era polvo, huesos. Bienvenidos, la familia Ospino que está llegando, Dios les bendiga. Polvo, huesos, eso era lo que quedaba. Así que la parte que forma nuestro cuerpo literalmente es el polvo. Pero luego tenemos un segundo elemento. Y es que Dios se acerca al hombre. Atención, el hombre está hecho de barro y no está muerto porque aún no ha vivido. La palabra correcta sería inerte. Estaba sin vida. Y se acerca ahí Adán acostado, su cuerpo ya con todo, pastor, formado. Se acerca a su nariz y sopla aliento de vida. Tenemos un segundo elemento. Yo pregunto, ¿cuántos en esta noche respiran? Si no respira, me avisa para salir corriendo. Y entonces cuando se unió el cuerpo y el espíritu, el hombre fue un ser viviente. El hombre vivió. De hecho, la fórmula es sencilla. Cuerpo más espíritu igual a ser o alma viviente. Ahora usted dirá, hermano Oliver, pero ahí no dice que era espíritu de vida o dice aliento. Hay algunas palabras en la escritura que tenemos que ser cuidadosos al analizarlas. Cuando hablamos de cuerpo está claro, pero cuando hablamos de espíritu, por ejemplo, a veces hay dudas. Cuando hablamos de ser o alma, inclusive la gente tiene dudas, pero la escritura no guarda dudas. Por ejemplo, al hablar del cuerpo, Job dice claramente en el verso 9 del capítulo 10, acuérdate que como a barro, ahí está nuestro cuerpo, me diste forma y en polvo me has de volver. Hermano, esto es lógico. Usted cuando abre una tumba consigue polvo. Es literal, no es algo simbólico. Pero cuando la escritura, por ejemplo, habla del aliento, ese soplo de vida que Dios sopló en la nariz de Adán, la Biblia lo llama espíritu. Y voy a poner un ejemplo en Génesis capítulo 7, verso 22, donde hubo un diluvio, donde todo ser viviente murió por falta de oxígeno, porque fue un cataclismo terrible. La escritura dice, todo lo que tenía aliento de espíritu, ruaj en hebreo, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. O sea que tenemos dos elementos que forman la vida. Tenemos el cuerpo hecho del polvo de la tierra, que vuelve al polvo, y tenemos el soplo o aliento de vida, o el espíritu de vida. Cuando estos dos se unen, la escritura dice
que el hombre es un ser viviente o un alma viviente. Lo llama alma. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. Noten, no lo llama ser, sino lo llama alma. O sea, podemos deducir que usted que está sentado acá, que tiene el cuerpo y tiene el aliento o soplo o espíritu de vida, usted es un ser viviente. Esto es sencillo, mis hermanos. No hay que llamar al rey Salomón para que nos venga a dar una cátedra aquí. Es sencillo, somos un ser viviente porque tenemos el cuerpo más el espíritu y el resultado es que unidos forman o conforman al ser viviente. Ahora bien, ¿cómo entonces entenderíamos la muerte? Es más sencillo. Porque para nosotros entonces tener la fórmula de la muerte, lo que tenemos es que descomponer la vida. Separar los dos ingredientes que usó Dios. Y fíjese cómo de una manera sencilla Eclesiastés 12:7 lo presenta. Y el polvo vuelve ¿a dónde? Como era. Esto es sencillo, esto no es nada del otro mundo. Usted abre la tumba, yo abrí la tumba de mi madre y había polvo en la tumba. Ya no quedaba nada, la piel, todo había llegado y habían huesos, por supuesto. ¿Y el espíritu vuelve a dónde? Ojo, no es un ser pensante y consciente, simplemente es el soplo que Dios colocó en ese ser, vuelve a Dios. De hecho, usted recordará que cuando Cristo estaba muriendo dijo, Padre, en tus manos encomiendo, y dice, y exhaló. ¿Sabe qué es exhalar? Lo contrario a inhalar. Y la persona no vuelve a respirar y deja de ser. Así que es algo muy sencillo, pero en esa fórmula falta algo. Algo que encontramos en Génesis 2:7 y que aquí no está. No está el alma. Si usted nota, está el polvo. Si usted nota, está el espíritu, pero no está el alma. No está el ser. ¿Por qué? Porque dejó de ser. Dejó de existir. ¿Y qué pasa con el alma? Porque hoy día, hermano, eso es tremendo. Hoy día Hollywood hace películas. Yo recuerdo cuando vi esa película que aquí se hizo, aquí tuvo que haber sido famosa. Bueno, en mi época, la película llamada Ghost. ¿Recuerdan esa película? Ah, usted la vio. ¿Y qué hace usted viendo esas películas, hermano? No era adventista, dice el hermano. No, yo le echo broma. Yo la vi. Hermano, es una película que le hace honor al espiritismo. Porque la base del espiritismo enseña que cuando usted muere, se va a algún lugar y está consciente. Y se puede llamar a la persona muerta y la persona aparece. La escritura no enseña tal cosa. La escritura enseña lo contrario. La escritura enseña que el alma perece. Al morir la persona deja de ser. Yo le decía a una persona que conozco que practica espiritismo, si los muertos nada saben, ¿quién es el que viene a hablar contigo? Buena pregunta. Noten lo que dice Ezequiel 18:4 sobre el alma. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Y yo pregunto, ¿cuántos de los presentes han pecado alguna vez? Todos. Y el que no levante la mano acaba de pecar. Por mentiroso, dice la escritura. Ahora, me llama la atención que cuando yo busco en el diccionario y profundizo un poco más en cuanto a la palabra nefesh en hebreo, que es alma, mire cómo de manera bien limitada lo traduce como propiamente una criatura que respira. Óigame, más claro no puede ser. Usted es un alma porque usted está respirando. Y sobre todo, es un alma viviente que tiene conciencia.
Y mientras hay vida, ese pensamiento, esa disposición que Dios ha colocado en usted le permite decidir, tomar decisiones. De hecho, cuando yo leo qué ocurre al morir, lo primero que siempre dice el profeta, el salmista o quien escriba es lo siguiente. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y entonces yo digo, si perecen sus pensamientos, la persona deja de ser. Porque es allí, en la mente, donde se guarda el amor. Por eso Eclesiastés 9, 5 al 6 dice, los muertos nada saben, porque su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya y no tienen más parte debajo de todo lo que se hace bajo el sol. O sea, claramente, mis queridos hermanos, nosotros tenemos vida, pero la persona al morir no tiene la posibilidad de elegir porque esa posibilidad pereció. Y yo le pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Estamos claros? ¿Sabe que la escritura redunda mucho en el tema de que los muertos nada saben? Usted lo va a conseguir de Génesis a Apocalipsis. Una vez vinieron unos pastores evangélicos a visitarnos en la radio, en la zona donde yo vivo, y el tema que querían tocar era el de la muerte, qué ocurre al morir, y ellos traían algunos textos que aparentemente contradecían lo que nosotros enseñamos, y me dijeron, te vamos a dar 30 minutos para que tú expongas tu posición o la posición de tu iglesia. Pastor, y en esos 30 minutos yo presenté 100 pasajes bíblicos. Uno tras otro, de Génesis a Apocalipsis, le iba citando, los muertos nada saben, no tienen más paga, Job capítulo 7, capítulo 14, le fui citando la escritura, Eclesiastés 9, Eclesiastés 12, le fui citando la escritura, fui hasta Juan, fui, y cuando terminé, me dicen, mira, nosotros traímos 3 textos, pero vamos a volver dentro de un tiempo, vamos a revisar lo que nos diste. Y no volvieron más. Ahora bien, entendiendo la primera muerte, me interesa que ahora entiendan la segunda muerte, porque la segunda muerte es la muerte de la cual Dios nos quiere librar. Y esta es una muerte, hermanos, que la Biblia enfatiza muchísimo. De hecho, en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O sea, la Biblia tiene advertencias muy serias en cuanto al tema de la segunda muerte. ¿Por qué? ¿Qué tiene la segunda muerte que preocupa tanto al cielo? Bueno, de hecho, en Apocalipsis 26, usando la palabra griega Macario, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, ¿por qué? ¿Por qué es bienaventurado? El que resucita en la primera resurrección. Note, yo pregunto, ¿el que resucita en la primera resurrección ya murió una vez, sí o no? Lógico. ¿Sabe que por lógica este pasaje me dice que el que no resucita va a pasar por la segunda muerte? Y eso es una sorpresa para muchos. Cuando Cristo vuelve, el que oyó su voz en esta tierra y se comprometió con él y vivió conforme a su palabra, resucita si murió. Y ese no pasa por la segunda muerte. Pero el que no resucite tendrá un encuentro igual con él y pasará por la segunda muerte. Y vuelvo y repito, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? Ahora, yo tengo la fe y la esperanza de encontrarme a mi madre en esa resurrección. Y a mi abuelita también, que murió creyente.
¿Sabe lo último que hizo mi madre? Fue entregarme, pastor, el maletín de tesorería de la iglesia. Era la tesorera. Y me dijo, Oliver, aquí están todas las cuentas para que se la entregues al pastor. Con esa fe de acero la ungimos la noche antes y horas después descansó en el Señor. Con esa fe de acero yo tengo la esperanza de encontrarme con ella. Se va a ser un día muy especial para mí. Pero yo tengo que batallar, hermanos. La Escritura promete que la segunda muerte no tendrá potestad sobre aquellos que creyeron en Cristo. Yo voy a enfatizarle un poquito más para que usted entienda la segunda muerte en un momento, pero le tengo una sorpresa. Le tengo una sorpresa. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Anote eso porque mañana el pastor le va a dar el iPad al que lo diga. Jesús y el infierno. Así se llama el tema de hoy. La palabra infierno no aparece en la Escritura. Es una traducción, utilizando justamente esa palabrita infierno, es una traducción que sustituye algunas palabras de la Biblia. Por ejemplo, aparece 54 veces en la Biblia como sustitución de alguna palabra específica y le ponen infierno. En el Antiguo Testamento 31 veces aparece sustituyendo, por ejemplo, Sheol, que es sepulcro. En vez de decir, y fue llevado al Sheol, dicen, y fue llevado al infierno. ¿Saben cuál es el problema? Que el infierno que nosotros tenemos en nuestra mente, el concepto de infierno que tenemos en nuestra mente, es un disparate. Nos han enseñado que el infierno está ahora activo, ahora mismo, que el administrador es el diablo y Satanás, el Señor tenga misericordia, que está con un tridente pasando a la gente de un lado al otro, dependiendo de qué lado se quemó o no se quemó, y que está en tiempo presente. Entonces, cuando usted le nombra en el infierno gente pagando por la eternidad, usted le viene a la mente ese lugar de tormento horrible. Yo estaba en una misa, pastor, y usted dirá, ¿y qué hace usted en una misa? Yo tengo amigos católicos. Y la tía de una de las trabajadoras de la radio falleció y fueron a hacerle el velorio, el velatorio. Y yo fui a acompañar a esta productora del programa de nuestra radio, era su tía, y estaba el sacerdote teniendo el momento de culto que ellos hacen en relación a la persona fallecida. Para colmo, murieron dos de la misma familia casi el mismo día, y el sacerdote en pleno culto envió las almas de estas personas al cielo. Luego dijo que iba a orar por si acaso habían ido al infierno por error. Luego dijo que por si acaso oraría para mandarlas al purgatorio. Y luego dijo que posiblemente hubiesen ido a dar al limbo. Y al final dijo, pero esperamos que cuando Cristo venga resuciten. Yo por fin no sé dónde fue a dar esa gente. Se lo dio con sinceridad. En el Nuevo Testamento 10 veces aparece como traducción de Hades, sepulcro. 12 veces como Gehenna, lugar para quemar. Una vez como Tártaros, lugar oscuro. Sustituyen infierno con, voy a ponerle un ejemplo para que usted lo vea, por ejemplo. Mateo 5:29. Por tanto, yo lo cité esta semana. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿a dónde? En el griego original no dice infierno. No lo dice, mis hermanos. Dice lo que usted lee ahí, Gehenna, que es un lugar para quemar, como el basurero municipal que estaba a las afueras de Jerusalén, donde quemaban
y echaban animales muertos y echaban basura, iban a quemar. De eso a infierno es lejos. Al infierno que nos han enseñado, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces usted lee eso y dice, uy, no, que el Señor me libre, que yo vaya a parar ese lugar que está el diablo con el tridente. No. Voy a poner otro ejemplo. En 2 de Pedro 2:4, Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Entonces viene el católico y dice, ¿te das cuenta que sí, están ahí? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra infierno que aparece allí, en el original griego es tártaros, que es un lugar oscuro o abismo. O sea que debería decir, sino que arrojándolos al abismo, y está hablando de la estructura de nuestro planeta cuando está desordenado y vacío. En ningún lado dice infierno bajo el concepto católico. ¿Saben qué es lo triste? Que eso lo heredó en gran medida la iglesia protestante. Los protestantes no tienen purgatorio, no tienen limbo, pero tienen un cielo y un infierno. Busqué en el diccionario de la Real Academia Española la palabra infierno y dice, en la doctrina tradicional cristiana católica, es el lugar donde los condenados sufren después de ¿cuándo? ¿El castigo qué? Óigame, eso es duro, pastor. O sea que si la persona murió sin tener sus cuentas claras con Cristo, según la teología que enseña esta iglesia, va a dar ¿a dónde inmediatamente? A un lugar de tormento. Y escúcheme bien, bienvenidos, es un tormento eterno. Hermano, yo se lo voy a decir en un lenguaje que usted lo puede entender. Yo estaba usando esas pistolas de pega, de silicón, que llevan una barra y se conectan y se calienta la punta. ¿La ha visto usted? Y cuando usted le da al gatillo, chorrea la pega muy caliente porque tiene que derretirse. Y yo estaba echando esa pega y repentinamente, sin darme cuenta, se me voltea la pistola y me echa toda la pega sobre la mano. ¿Sabe que usted se ríe? Pero sabe que yo hacía así y no se iba, porque está pegada. Y por segundos, eso fue horrible, hermano. ¿Usted se imagina una eternidad metido en un lugar donde las llamas consuman su cuerpo? ¿Sabe qué? Yo quiero que usted medite en cómo el diablo puede utilizar la Biblia mal utilizada para dañar la reputación de Dios. Hasta ahora hemos estudiado, yo les he presentado que Dios es un Dios de amor. Pregunto, ¿Dios es creador? ¿Se conduele de sus criaturas? Pregunto, ¿es sustentador? Bendito sea su nombre. Pregunto, ¿se preocupó por salvarnos? Sí, pero lamentablemente al no tenerlo físicamente visible, al no tenerlo audiblemente visible o audible, necesitamos ir a la Escritura y por supuesto el diablo, incluyendo la Escritura, la puede utilizar para torcer el carácter de Dios. Y una de las cosas que ha hecho es presentarnos a un Dios vengativo, que se deleita del sufrimiento, que no le importa lo que usted sienta, y me disculpan la palabra, y miserable además. Dios no merece eso. Yo quiero hacerles un examen, porque así nos presenta este grupo cristiano religioso la teología del infierno. Nos presentan a un Dios que lamentablemente es un Dios cruel.
Y yo quiero hacerles un examen. Yo quiero ver qué tan justos son ustedes. Yo tengo el primer caso en la pantalla. Adolf Hitler. ¿Conocen ese señor? ¿Han oído de él? Ordenó la muerte de más de 6 millones de judíos y millones de gitanos, entre otros. Si usted fuese juez, ¿cuál sería la mínima pena que este hombre mereciera si estuviera vivo? ¿Cuál? Cadena perpetua, dice allí. ¿Tan claro que es así? ¿Sería una condena justa decir, mira, este hombre tiene que ir preso? Aquí en Estados Unidos aplican aún peor. Pero lo mínimo, por ejemplo, en Venezuela no hay. Lo mínimo en Venezuela, lo más alto puede ser cadena perpetua. Eso estaría acorde. Todavía yo veo misericordioso, pero sería acorde a la maldad que este hombre hizo. Más bien queda pequeño, pero por lo menos nos libramos de tenerlo suelto. Pero yo quiero que miren este caso ahora. Este niño es Pedro Anzola. Se robó un pan y un tomate y el mismo juez lo condenó con la misma condena que le dio a Adolf Hitler, cadena perpetua. ¿Qué opinan del juez? ¿Qué opinan del juez? ¿Es justo el juez? ¿Por qué no? Le dio la misma condena a un hombre que mató más de 6 millones de personas por robarse un pan y un tomate. Hermano, en ningún país un juez con una razón clara haría semejante cosa. Es algo injusto. Que cometieron un error, sí lo cometieron, pero son diferentes las obras cometidas y por supuesto el veredicto tiene que ser diferente. Esta doctrina, basada en lo que le estoy presentando, enseña que Dios es un juez injusto, porque tanto el que se robó el pan como el que mató a 6 millones termina pagando por la eternidad en el fuego. Eso es injusto. Mire lo que dice la Escritura. Dios es juez justo, que condena la maldad en todo tiempo, pero es juez justo. Paga conforme a las obras. Ahora, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Vamos bien, ¿verdad? Quiero entrar ya en la recta final del tema y dedicar este tiempo a la muerte segunda, porque esta muerte es algo que debería a nosotros preocuparnos y tomar muy en serio nuestras decisiones. Noten lo que dice en Mateo capítulo número 13, versos 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el, ¿qué cosa? Lloro y crujir de dientes. Déjenme explicarle algo de la segunda muerte. A diferencia de la primera, la segunda muerte será sufrida. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Yo voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente mató Adolf Hitler? Más de 6 millones. ¿Sabe cómo murió Adolf Hitler? Él no escuchó la bala con la cual se disparó para quitarse la vida. Tomó un revólver, lo cargó, lo puso en la sien y no le dio tiempo de escuchar el tiro. Hago una pregunta, ¿pagó Hitler? ¿Le pagó a Dios? ¿Le pagó a Dios por todo el mal que hizo? No. ¿Sabe que la Escritura dice, ocurre igual al justo como al impío? Ambos mueren. Y hay otro texto que dice, el impío desciende tranquilo a su sepulcro. Hermano, la segunda muerte no va a ser así. Mucha gente mala y perversa ha dormido en el sueño de la muerte acostada en su cama.
sin pagar nada de lo malo. Déjeme decirle la primera característica de la segunda muerte. Va a ser sufrida, tanto que los dientes rechinarán y crujirán, y va a ser por el dolor. Muy diferente a la primera. Alguno me dice, hermano Oliver, pero hay gente que ha sido mala y ha sufrido las consecuencias. Usted lo ha dicho, las consecuencias, pero no ha pagado a Dios por el pecado cometido. No lo olvide. Voy a otra característica interesante. Apocalipsis 20, 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Lógicamente Juan los ve de pie y dice que son muertos porque está mirando una visión que está en el futuro, pero para estar de pie están vivos. Yo no he visto ningún muerto que se mantiene de pie. Bueno, por allí hay sus casos, pero usualmente no. Y los libros fueron abiertos. ¿Sabe qué contienen los libros? Todo lo que se hizo, porque va a haber un juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados, o juzgados, mejor dicho, los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿a dónde? En los libros, ¿según qué cosa? O sea que Dios va a agarrar a Hitler y le va a decir, Gabriel, ¿cuánta gente mató a este hombre? 6 millones. Oye, mató mucha gente. Y él estaba consciente. Y mira, ok, haz un cálculo y conforme a sus obras tendrá que pagar. Pregunto, ¿es justo Dios? Totalmente. Habrá gente que no habrá sido mala como este hombre, pero que lamentablemente no aceptó el plan de salvación. Y por supuesto tendrá un pago diferente. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Mucha gente me dice, pero la gente del Titanic no va a estar ahí en la cuenta si no se arrepintieron. Sí van a estar, si no se arrepintieron. Y la muerte y el Hades entregaron el sepulcro, los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, hermano. Esta es la segunda muerte. Y entonces usted dirá, ¿o sea que el sufrimiento depende de la cuenta? Sí. Quiero terminar este punto solamente contrastando el pago de cada uno de los dos caminos que presenta la Escritura. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Última característica de la segunda muerte. Nadie se levantará de ella. O sea, la persona dejará de ser en algún momento y jamás y nunca volverá a levantarse. No hay otra oportunidad. Por eso es tan importante hoy nosotros saber a dónde apuntamos. Porque dependiendo de dónde nos consiga la primera muerte o la aparición de Cristo, finalmente dependerá nuestro lugar final. Pero quiero que vean el contraste. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ahora, yo los veo muy serios esta noche. Yo los veo muy serios. Sobre todo los que apenas están viniendo hoy por primera vez. O quizás es el primer día que asisten a la conferencia. Hermanos, nosotros no venimos a traer malas noticias. El evangelio son buenas nuevas, ¿verdad, pastor? Yo le traigo una muy buena noticia. Pero es que es demasiado buena, demasiado buena. O sea, cuando yo leo la Escritura y miro todo esto, yo digo, no, con razón las noticias, con razón el evangelio son buenas nuevas. Yo le tengo una pregunta difícil esta noche. Pregunto, ¿Jesús murió? ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo? ¿Nuestro Señor murió? Pregunta clave de la noche. Con esto voy a terminar. ¿Cuál de las dos muertes murió? ¿Cuántas muertes hay en la Escritura? Dos.
Pregunto, por la primera, si Cristo no viene, ¿pasaremos todos algún día? Sí. ¿Cristo murió la primera o la segunda? Polo, aguántate. La primera o la segunda. Cuidado con lo que está diciendo, porque lo que está diciendo es serio. Porque la segunda muerte es un castigo propio que vendrá de Dios a causa del pecado. ¿Cuál de las dos muertes padeció Jesús? ¿La primera o la segunda? ¿Cuántos están conmigo en la primera? Los agarré con lo de feliz sábado, ¿no? ¿Cuántos están conmigo en la segunda? Ahora, déjeme contárselo con la escritura. Viene bajando un eunuco y Felipe, movido por el Espíritu Santo, lo intercepta y viene con el libro de Isaías abierto. Y no lo entiende. Es que este tema no es fácil de entender. Felipe lo intercepta y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, porque no hay quien me explique. Y se siente y comienza a explicárselo. Ahora yo entiendo, Manuel, porque ese hombre de una vez paró la carreta y dijo, bautícenme. No hubo mejor lugar, ni mejor texto que explicar. Aquí se lo va a decir la escritura. ¿Cuál muerte padeció nuestro Señor? Verso 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos
¿Cómo poder agradecerte ese regalo? ¿Cómo poder agradecer el dolor que tuvo que haber sufrido nuestro Salvador al mirar los clavos traspasar sus manos y sus pies? Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a mantener nuestra mente enfocada en algún día encontrarnos contigo. Queremos reencontrarnos con nuestras familias que han descansado, Señor. Quiero algún día abrazar a mi madre y estar en tu reino y agradecer a Cristo por ese gran sacrificio que hizo para salvarnos. Bendice a todos los que levantaron sus manos. Termina la obra que ya has iniciado en alguno de ellos, para que se unan a tu pueblo y comience una obra aún más grande, que es la de la santificación. Gracias, Señor, por escucharnos. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.